¿Te gustaría aprender a hacer estos anillos? Quédate conmigo y te enseñaré a hacerlos. Muchas gracias por visitar mi canal. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjala en los comentarios. Alright. Necesitaremos delicas del número 11 en dos colores que te gusten. Hilo para Miyuki del color más parecido a las delicas que irán en los bordes. Yo he utilizado Kao, para que no se deshilache al pasarlo muchas veces por las delicas. Aguja para Miyuki del número 12. Tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 120 centímetros de hilo y enfilamos dos delicas de color bronce, una crema, una bronce, una crema y una bronce. Las pasamos hacia la mano izquierda dejando en ese lado unos 10 centímetros de largo. Para la segunda vuelta enfilamos una de color bronce. Saltamos la primera de color bronce que tenemos y pasamos la aguja a través de la que tenemos color crema, de la primera. Tiramos un poco del hilo y se nos tiene que quedar así. Enfilamos una de color crema, nos saltamos la de color bronce y pasamos la aguja a través de la siguiente color crema. Y así nos tiene que quedar. Ahora ponemos una de color crema, nos saltamos la siguiente de color bronce y salimos por la primera de color bronce para finalizar la vuelta. Tiramos un poquito del hilo y este sería el final de la vuelta. Damos la vuelta, ponemos una de color bronce y pasamos la aguja a través de la primera que tenemos de color crema. Ajustamos. La siguiente que tenemos que poner es otra de color bronce, en el hueco que nos queda entre estas tres. Y pasamos por la siguiente de color crema. Ahora tenemos que poner en la siguiente otra de color bronce. Y sacamos la aguja por la siguiente que tenemos de color bronce. Tiramos de los dos hilos hacia afuera para que se nos quede más ajustado. Ahora damos la vuelta y ponemos una delica de color bronce y la pasamos por la primera bronce. Después una de color crema y la pasamos por la siguiente bronce. Otra de color crema y la pasamos por la última de color bronce. Y ya hemos finalizado esta vuelta. Tiramos de los hilos para ajustar. Y así se nos queda. Damos la vuelta. Ponemos una de color bronce, pasamos la aguja a través de la de color crema. Ahora ponemos una de color crema. Pasamos por la siguiente crema. Otra de color crema y salimos por la última bronce. Así nos va quedando el dibujo.
Damos la vuelta, ponemos una de color bronce, pasamos a través de la crema. Ahora ponemos una. Vamos a tirar un poquito aquí que se nos quede bien ajustado. Ahora ponemos otra de color bronce. Pasamos por la siguiente que sobresale crema. Y ahora ponemos la última de color bronce. Este es el final de la vuelta. Ahora giramos el anillo y tenemos que comenzar como siempre con una de color bronce. Pasamos por esta, la siguiente de color crema, pasamos por la siguiente bronce, luego crema y salimos por la última bronce. Este es el final de la vuelta. Tenemos que acordarnos siempre de, antes de cuando pongamos la primera delica de color bronce, la pasemos por la siguiente, tenemos que tirar bien del hilo para que se nos queden ajustadas, que no haya separaciones entre las delicas que tenemos en esta fila primera. Giramos y ponemos una de color bronce, pasamos por aquí, otra de color crema, pasamos por la siguiente crema, una de color crema y salimos por la última bronce. Damos la vuelta y hacemos lo siguiente. Ponemos la primera, una de color bronce, pasamos por la delica de color crema, aquí ponemos una de color bronce, por la siguiente crema y aquí una de color bronce y salimos por esta última. Así nos tiene que quedar. Ahora damos la vuelta y tenemos que seguir poniendo una delica de color bronce, pasamos por la bronce, aquí otra de color crema, pasamos por la bronce, otra de color crema y salimos por la última de color bronce. A partir de ahora vamos a seguir el siguiente dibujo. En la primera fila que tenemos aquí a la izquierda, la primera, tenemos que poner todas de color bronce. En la segunda tenemos que poner, hemos empezado con una de color crema, una de color bronce y a continuación dos cremas, una bronce, dos cremas, una bronce, dos cremas, una bronce. Pasamos por la siguiente fila, que es esta de aquí, esta que tenemos aquí, y hacemos lo mismo. Si veis, aquí tenemos dos de color crema, una bronce, una de color crema, la siguiente sería crema. En cada una de las tres filas centrales tenemos que poner una de color bronce, dos crema, una bronce, dos crema, igual que aquí, dos crema, una bronce, dos crema, una bronce. En las siguientes filas igual. Si os fijáis, aquí una de color bronce, dos crema, una bronce. Tenemos que seguir la misma secuencia en las cuatro filas centrales. Y en las dos que tenemos a los lados, siempre en color bronce. Si nos fijamos en este dibujo, tenemos que hacer todo el rato lo mismo. De la misma forma, el mismo dibujo. Acordaros, 2, 1, 2, igual en las cuatro filas centrales. Tendremos que hacerlo así hasta tener la medida del dedo que necesitemos. Luego os enseño cómo cerrar el anillo. Cuando ya tenemos la medida del largo que queremos para nuestro anillo, tenemos que asegurarnos de que la última vuelta tiene que tener este dibujo. Este es el lado más corto, aquí a la izquierda, y el lado más largo tiene que haber terminado con
saliendo por la bronce, una de color crema que sobresale, otra de color crema que sobresale y otra que sobresale de color bronce. Siempre tenemos que dejar este dibujo para que nos coincida al girarlo con el que tenemos en el otro lado para poder unirlo y que nos quede bien. Si ahora lo juntamos, nos queda el mismo dibujo. Ahora vamos a unir los dos lados del anillo. Para ello tendremos que pasar la aguja por las delicas que tenemos que más sobresalen. Empezamos pasando la aguja por esta primera color bronce. La sacamos por aquí. Después tenemos que pasarla a través de esta color crema. La sacamos, la pasamos por la de color bronce. Después bajamos y la pasamos a través de esta color crema. Subimos otra vez el hilo, la pasamos a través de esta bronce, bajamos y salimos por esta última de color bronce para finalizar. Ahora tiramos de los hilos hacia afuera para que se nos queden los dos lados unidos. Solo nos quedan rematar los hilos para que nos quede más reforzado. Pasamos la aguja por esta delica, luego por la bronce, luego por la crema, bajamos a la bronce, después la crema y salimos por la bronce. Pasamos la aguja por la delica de al lado de la izquierda. Y ahora lo que vamos a hacer es reforzar el anillo. Para ello tendremos que pasar la aguja en diagonal por todo el anillo. Pasamos por esta delica, la que tenemos encima a la izquierda, la siguiente y la que tenemos aquí bronce. Después pasamos la aguja hacia la color crema y bajamos otras 4. 1, 2, 3 y 4. Después pasamos a la siguiente crema y subimos otras 4. 1, 2, 3 y 4. Y pasamos a la siguiente y bajamos otras 4. Vamos a hacer esto por todo el anillo para que nos quede reforzado. Si nos llega el hilo, que tenemos de sobra, llegaremos hasta aquí, lo rodearemos y llegaremos hasta aquí para que nos quede más reforzado. Cortamos el hilo a ras con cuidado. Ahora enhebramos el más corto, que es este, y hacemos lo mismo. Pasamos la aguja hacia el lado que tenemos al lado, aquí a la derecha. Cuando salimos por aquí, tenemos que contar 4 en diagonal, por aquí, 1, 2, 3, 4. Salimos por esta de color crema y pasamos a la siguiente, color bronce, y bajamos otras 4. Vamos haciendo esto igual que hemos hecho antes por todo el anillo o lo que nos llegue con el hilo cortito que nos ha quedado. Y después cortamos el hilo con cuidado a ras. Así nos queda el anillo terminado. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete, activa la campanita para que recibas nuevos vídeos y comparte en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.